Ahora sí no se rueda. Compañero, ya está en clase. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos esperemos unos 5 minutitos, por favor, a ver si se conectan un poco más personas, si no ya proseguimos en unos 5 minutos. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, sí, Liz. Buenas noches, buenas tardes, gracias. Tardes.
Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, ok, buenas noches con todos los presentes, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase de educación vial. La primera fue más o menos un tema de antecedentes y un tema de una pequeña introducción a nuestra clase. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces ahora vamos a continuar con lo que nos compete, ¿no? Entonces nos quedamos de las normas básicas de seguridad vial. Las normas básicas de seguridad vial son las reglas de comportamiento para una movilización segura. Están redactadas en forma de instrucciones sencillas que nos permiten orientar a los actores viales, invitándolos con un comportamiento seguro y prudente. Los actores viales son algunos, ¿no? Tenemos a los peatones, tenemos a los pasajeros, tenemos a los conductores de los vehículos, tenemos a las motos y tenemos a las bicicletas. En general, todos los que formamos parte de la movilidad humana. Recordemos que la movilidad humana igual está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Y que tiene sus principios propios. Cada ley tiene sus principios y en este caso la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial también tiene, por ejemplo, el principio de la libre movilidad humana y del desarrollo sustentable. Ahora vamos con las normas de los peatones. Veamos si se puede pasar. Ya, las normas para los peatones. Un peatón es la persona que en sí ser conductor transita a pie por la vía pública.
También se considera peatones a las que empujan cualquier otro tipo de vehículo sin motor de pequeña dimensión o a las personas con movilidad reducida que circulan al paso con una silla de ruedas, con un motor o sin él. Los peatones deberán circular siempre por el centro de las aceras, ni muy pegadas al borde de la calzada para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las casas por si hubiera alguna entrada o salidas del garaje. Tampoco caminarán por el bordillo ni invadirán nunca la calzada, salvo para cruzarla. Si la calle por la que se camina no hubiera acera, existen obstáculos y fuera totalmente imprescindible pasar por ese tramo, se circulará lo más pegado posible a la pared y al ser posible de cara al tráfico. De esta forma se podrá ver de cara a los vehículos que se aproximan. Entonces, según esta teoría, tenemos entendido que el peatón obviamente debe circular siempre por la calzada y por las aceras, ¿no? Por las aceras y los bordillos o sea, que estén dentro de las diversas ciudades. Y en caso de que, por ejemplo, una acera se encuentre obstaculizada por cualquier tipo de material, obviamente ahí se podrá cruzar por la calle con las debidas precauciones del caso. Entonces, si existe algún accidente de tránsito en el que el peatón no esté caminando por la acera o en su caso no tenga ningún, ninguna justificación de ello, se entenderá obviamente que el peatón es el culpable del accidente o dependiendo obviamente del accidente, ¿no? Pero si es que el peatón no está dentro obviamente de la acera, se podría considerar como una culpa del peatón. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que debemos tener? La circulación de los peatones por la acera deberá realizarse lo más próximo a la línea de la edificación. Los peatones debemos cruzar por las esquinas, estén o no pintadas los cruces peatonales. Se deberá mirar a ambos lados antes de cruzar. Además del momento de cruzar, se debe hacerlo caminando y no corriendo. Los peatones tienen la prioridad de paso ante los vehículos siempre y cuando hagan los cruces peatonales. Personas ancianas, discapacitadas y niños deben andar en la calle acompañados de un adulto y de ser posible que caminen del lado derecho. Si andan solo, es necesario ayudarles a cruzar la calle. Niños y niñas, en medida de que sea posible, deben cruzar la calle de la mano de su acompañante, ya que pueden correr de manera intempestiva sin medir el peligro. Como sabemos, nosotros los niños a veces van atrás de una pelota, son imprudentes y siempre es importante que estén acompañados de un adulto y el adulto al momento de cruzar les pueda dar la mano, ¿no es cierto? Que se procure que cuando caminen por las vías públicas y cruce de avenidas, sea sin el celular en la mano, escribiendo, viendo, leyendo el mismo. Esto obviamente evitará distracciones, evitará accidentes y también por precaución a un robo. Ahora más que con la inseguridad ciudadana que nos encontramos, lo que está de moda en los robos es que el peatón esté caminando por la calle con su celular y se aproximen motociclistas y le vayan arranchando el celular sin que uno se percate, ¿no? Entonces hay que tener las debidas diligencias del caso para que uno cuando esté caminando como peatón no suframos un tipo de robo de los dueños de lo ajeno. Es indispensable utilizar el puente peatonal en las zonas donde exista. Nunca crucen una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga en zonas donde no se pueda visualizar con facilidad si viene un vehículo. Por más solitario que sea el camino, debemos buscar un sitio con visibilidad, a la vez practicar las siguientes actividades: parar, mirar, escuchar y cruzar. Es importante, ¿no? Que nosotros siempre ocupemos los puentes peatonales, porque hemos visto, por ejemplo, en las carreteras de Machachi, yo he visto que hay puentes peatonales y la gente no ocupa y cruza intempestivamente, y eso hace normalmente que existan muchos accidentes de tránsito que pueden acarrear con enfermedades para toda la vida, con golpes para toda la vida, o en su caso, y en el peor de los casos, la muerte, ¿no? Tenemos que evitar salir a la calle en estado de embriaguez. ¿Por qué? Porque los reflejos disminuyen y uno puede ser atropellado. Debemos incluir la normativa municipal, la ordenanza número 48, que es la que regulaba la tenencia de los perros y la fauna urbana. Tenemos obviamente que si salimos con un perrito a la calle, a la acera, nuestra obligación como peatones es cuidarle a nuestro animalito y a su vez también, según la ordenanza y dependiendo de la ordenanza de cada GAT municipal,
pero existe en todo el país. Debemos cuidar el aseo de nuestros animales, porque, por ejemplo, si hacen sus necesidades, nosotros estamos en la obligación de recoger, ¿no?, las necesidades, porque si no sería una contravención. También tenemos que caminar cerca de los bordillos con los perros, abandonarlos si por algún motivo insuperable se debe separar de él. Tiene que buscar a alguien que se haga cargo del perro. Abandonado es causa de accidentes y molestias. Cruzar la calle fuera de los lugares autorizados y pasear al perro por carriles específicos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las normas que uno tiene como pasajero? Porque recordemos que, como les digo, los pasajeros también son actores de la seguridad vial. Todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. La capacidad del vehículo está determinada por el número de cinturones. Entonces, un vehículo como tal, la capacidad se determina de un vehículo por el número de cinturones de seguridad que existan. Todos debemos llevar el cinturón de seguridad. Aquí en Ecuador estamos mal acostumbrados a que solo el piloto y el copiloto deban utilizar el cinturón de seguridad. Y ese es uno de los graves problemas que existe dentro de la seguridad vial de nuestro país. Porque nosotros, por ejemplo, cuando hemos acudido a Neta o a una casa, a una escuela de conducción vial, hemos podido ver videos, ¿no? ¿Y qué pasa normalmente cuando la persona de atrás no tiene, o sea, no se ponen los cinturones de seguridad? Pasa que un accidente de tránsito, un frenazo muy grave o algo, y las personas de atrás salen expulsadas de los parabrisas. Incluso yo he visto de un accidente de tránsito en la que una niña de 8 años salió estampada del parabrisas y el otro niño, al no usar el cinturón, quedó con su cabecita estampada dentro del panel de la radio. Entonces es muy importante que todas las personas que están dentro del vehículo usemos los cinturones de seguridad, no solo el piloto y el copiloto. Además de ello, es importante que la gente de tránsito, en este caso, cerciore de que todos los ocupantes del vehículo se encuentran utilizando el cinturón de seguridad. Eso tampoco existe porque si ustedes pueden ver, vienen los agentes, únicamente lo que saben ver es al piloto y el copiloto. Entonces, estamos mal acostumbrados por un tema de costumbre aquí. Entonces, tenemos que ir mejorando esta educación vial, ¿no? Y irnos poniendo el cinturón, tanto al piloto, copiloto y a todas las personas de acompañantes del carro, porque eso obviamente nos puede salvar la vida. Ok, entonces, los niños de hasta 12 años deben viajar en el asiento posterior del vehículo en su dispositivo de retención infantil. Los pasajeros deberán ascender y descender por el lado de la acera, no molestar ni distraer al conductor. Eso también es importante porque he visto también muchas veces que nosotros a veces como pasajeros no descendemos por el lado de la acera, sino a veces se hace lo que se da la gana y se desciende por cualquier lado. ¿Eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado que a veces uno se estacione como conductor del vehículo y las personas acompañantes que van al otro lado se bajen del vehículo y ha habido a veces que los carros les avientan las puertas. Entonces, se producen también accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, no molestar ni distraer al conductor, no deben desechar los residuos de comida ni basura en las vías, porque también eso es una contravención de tránsito y es indispensable que los pasajeros de transporte público respeten el ingreso y salida de las personas, para lo cual aquellos que desean ingresar a la unidad de transporte se dispondrá en fila. Eh, bueno, a mi criterio, falta una educación vial en las normas de los pasajeros, porque con nosotros o cualquiera que ha cogido un bus puede ver, obviamente, que no existe mucha educación vial en referencia a eso, ¿no? Pero justamente la nueva ley de tránsito y seguridad vial ha instaurado ahora como una obligación a los diferentes entes de transporte que tengan cámaras de vigilancia para saber el respectivo proceso y el respectivo trato que se esté dando a los pasajeros. Ahora existen sanciones administrativas a los encargados del sistema de transporte en caso de no cumplir con la normativa, ¿no? Pero nosotros como pasajeros también tenemos que cumplir la normativa y tener las diligencias del caso. Ahora, ¿cuáles son las normas de los conductores? ¿Alguien me puede decir dos normas de conductores que se les venga a la mente y su nombre, por favor?
Manejar sobrios. Perdón, ¿cuál es su nombre? Jacabed, Jocelyn Jacabed. Ya, Jocelyn. Ya. ¿Cuál sería para ti, Jocelyn, unas 2 o 3 normas para los conductores? Bueno, sería usar el cinturón de seguridad, el otro manejar en estado de, o sea, estar sobrios cuando se maneja, no estar en estado etílico, Sí, tampoco usar el celular al tiempo que manejo. exactamente. No manejar en estado de embriaguez, no usar el celular y usar el cinturón de seguridad, ¿no? Además de esto, tenemos que cumplir con toda la documentación obligatoria. Porque necesitamos de una licencia de conducir, necesitamos tener también la matrícula del vehículo, ¿no? Porque la matrícula del vehículo es como la cédula que tenemos nosotros los habitantes, pero en relación al vehículo, porque dice todos los detalles del vehículo, porque obviamente puede ser que a veces los vehículos sean robados. Ya, igual la licencia de conducir, dependiendo de la licencia específica o del vehículo que se esté conduciendo, como sabemos todos, hay diferentes tipos de licencia. Ya, ahora, circular por el carril derecho, dejar el carril izquierdo libre para realizar rebasamientos, respetar las señales de tránsito, respetar velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía, respetar las prioridades de paso, ejemplo, en una esquina no semaforizada o señalizada, o al encontrarme a la vez con dos vehículos, con dos vehículos, debe pasar el que se encuentra a la derecha. No, respetar la señalización vertical y horizontal. Cuando se lleva un perro en el auto, no debe ir suelto en el interior del mismo, ya que puede molestar o distraer al conductor y provocar un accidente. Para tener en cuenta, los conductores del vehículo deben cerciorarse del buen funcionamiento del vehículo. Siempre, ¿no? Debemos revisar la disposición de seguridad y proveerse de herramientas y repuestos necesarios para el caso de emergencia. Entonces, siempre debemos ir acompañados con un botequín de primeros auxilios y también una llave de emergencias, una gata y los respectivos implementos mecánicos en caso de que se averíe el vehículo. De hecho, esto es una contravención igual de tránsito, y a los agentes hace más o menos unos 2 años les dio por sancionar a todas las personas que no llevaban dentro de sus vehículos un botiquín de primeros auxilios. Entonces también es importante que dentro de sus carros tengan este botiquín de primeros auxilios. A lo menos en Quito yo he visto que sancionan los agentes. En provincias no es tanto así. Estoy haciendo. Ahora, no ingerir bebidas alcohólicas, tal como lo dijo. Scarlett, No distraerse en no conversaciones. te vas para adentro. Ya, entonces, quietito. A ver, compañero, por favor, que está con el audio, que le desconecte, por favor. Carlos, desconecta el micrófono. También respetar los espacios preferenciales para estacionamiento o unidades de transporte público. Ok, sigamos. Vamos a pasar de... Ya. ¿Qué son los siniestros de tránsito? ¿Alguien me puede decir qué es un siniestro de tránsito? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ángel. Un siniestro de tránsito es cuando se ocurre un accidente y se acumula demasiados vehículos. Ya. O también hay varios choques se choca el uno, se chocan entre 3, 4 carros. Sí, los siniestros de tránsito sería, en otras palabras, un carácter eventual de un accidente que ocurre en la vía pública, ya sean calles, en avenidas o caminos y carreteras de circulación vehicular. Se pueden ocasionar daños o a las personas o a la propiedad. Los más frecuentes son los atropellos, son las volcaduras y son los choques. Entonces, por ejemplo, recordemos que, no sé si ustedes tengan entendido específicamente, nosotros tenemos contravenciones de tránsito de primera a séptima clase. Ahora, por ejemplo, una contravención de tránsito es que una persona esté manejando el vehículo en estado de embriaguez. Entonces yo ya a continuación yo les voy a exponer el tema de la tabla del alcotest que uno puede tener, ¿no? Pero ahora, lo que pasa a veces es que, digamos, yo tenía un caso de un cliente que
que mi cliente estaba en estado de embriaguez y había ocasionado un accidente de tránsito y había tenido un siniestro, ¿no? Entonces le había chocado el vehículo a la otra persona y obviamente llegó el agente policial y le llevaron a flagrancia. En este caso, como el accidente de tránsito superaba los 2 salarios básicos unificados del trabajador por daños materiales, esta contravención por ingerir alcohol ya no era una contravención. Entonces él tenía la máxima, ¿no? Tenía la máxima cuando le hicieron el alcotest, le dio la máxima y era la máxima detención, o sea, tenía que irse a la cárcel más o menos como unos 30 días. Pero ¿qué pasó aquí? Como el siniestro ocasionado generó un daño a más de 2 salarios básicos unificados del trabajador, lo que se le hizo es dentro de la audiencia solicitarle que haya existido daños materiales, porque hay los delitos y las contravenciones, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. ¿Ya? Entonces, aquí se le sancionó, más no por una contravención, sino por un delito. ¿Cuál era este delito? Este delito era daños materiales. Entonces, mi cliente salió libre de esta contravención y no se le metió preso. Entonces, al salir libre, él obviamente tuvo que llegar a un acuerdo, tuvimos que llegar a un acuerdo en mediación y cancelarle los valores pertinentes al arreglo del vehículo, ¿no? Entonces, que tengan ustedes presentes en algún momento en que si es que les cogen o algo y han tenido, o sea, obviamente no deben estar así, pero si es que han tenido un siniestro en estado de embriaguez y han golpeado a otro vehículo o han ocasionado daños materiales superiores a los 2 salarios básicos unificados, pero que no exceda tampoco los 8 salarios, ustedes pueden solicitar daños materiales y no irían presos por el siniestro, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante en relación a la tipología penal, porque como les digo yo, las contravenciones no es lo mismo que los delitos, porque son 2 temas muy diferentes. Ok, entre las causas más comunes de los siniestros se encuentran conducir utilizando distractores como el teléfono, la comida, las mujeres, en el caso del maquillaje, yo he visto mucho que saben llegar atrasadas al trabajo y saben estar en el vehículo atascadas en el tráfico y saben estarse pintando, maquillando, entonces eso también puede ocasionar siniestros. Conducir el vehículo en exceso de velocidad, conducir en forma imprudente y temeraria. Eh, ¿Qué significa temerario? Significa una forma agresiva, o sea, una persona que esté en una zona urbana a 200 kilómetros por hora, a toda, como saben estar algunas personas sacando provecho de su vehículo, ¿no? Cruzar intempestivamente la calle, también caminar por la pista o calzada, o jugar en las calles, avenidas y vías de circulación vehicular. Entonces eso también hay que tener un poco de conciencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de vías? En los tipos de vías tenemos la vía urbana, ¿no? La vía urbana. ¿Qué es la vía urbana? Es un espacio público dentro de una zona urbana que permite la circulación de personas y vehículos. Las partes que conforman una vía son acera o andén, es la parte destinada exclusivamente al tránsito de peatones. Es la autopista, es la vía esencialmente diseñada para altas velocidades de operación con los sentidos de flujo aislado por medio de un separador central o parente. La bahía, una zona de transición entre calzada y el andén destinada al estacionamiento provisional de los vehículos. En caso de que exista algún accidente o que se haya dañado el vehículo. ¿Qué es la bahía? Es la zona de transición entre la calzada y el andén, destinado al estacionamiento provisional de vehículos. Perdón, ¿qué es la berma? Es la parte exterior de la vía destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos de emergencia. ¿Qué es la calzada? Es la zona normalmente destinada a la circulación de vehículos. ¿Qué es la calle? Es la vía urbana de tránsito público que incluye toda la zona comprendida entre los linderos frontales de la propiedad. ¿Qué es el carril? Es la parte de la calzada destinada al tránsito a una sola fila de vehículos. ¿Qué es la ciclovía? Es la vía o sección de la calzada reservada para el tránsito de bicicletas. ¿Qué es la rotonda o redondel? Un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos
en el que concluyen se comunican a través de un anillo, en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isla central. ¿Qué es el paso peatonal o desnivel? Es un puente o túnel destinado especialmente para que los peatones atraviesen una vía. ¿Qué es el paso peatonal o nivel? Es la zona de calzada delimitada por dispositivos y marcos especiales que priorizan el cruce de peatones. ¿Qué es el partete? Es la franja que independencia dos calzadas de una vía. ¿Qué es la vía férrea? Es una vía diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prioridad sobre todo a las demás vías del sistema vial. ¿Qué es la vía principal? Es aquella que tiene preferencia de tránsito sobre las vías ordinarias. ¿Qué es la vía privada? Es la que se destina al uso particular. ¿Qué es la vía ordinaria? Es la vía cuyo tránsito está subordinado a las vías principales. ¿Qué es la vía rural? Son aquellas de titularidad y competencia municipal que unen las poblaciones más pequeñas de mercados regionales y son los caminos secundarios y terciarios. Normalmente no son pavimentados o tienen una capa delgada de asfalto. Son más angostas y curvas más cerradas y las cuestas más empinadas que la de las carreteras. Ok, ahora vamos a avanzar con el siguiente tema. Vamos a tocar cuáles son las clases de servicios de transporte terrestre que tenemos. Los servicios de transporte terrestre se clasifican en público y comercial, ¿no? En las modalidades de transporte escolar, institucional, taxis convencionales, taxis ejecutivos, cargas livianas, cargas pesadas, turismos y tricimotos. El transporte terrestre público es el transporte público urbano, permite el desplazamiento de personas de un punto de una ciudad o localidad en un horario o en una ruta determinada. Es un tipo de transporte de pasajeros que comparten las unidades. Este servicio puede ser proporcionado por una o varias empresas privadas o por servicios de transporte público. ¿Qué es el autobús? El autobús es un medio de movilización más usados a nivel de transporte público por constituir una opción económica. Las compañías prestan su servicio en una ruta determinada. Entre ellos se consideran el autobús urbano, cuya movilización es en el interior de las ciudades. Las que se desplazan dentro de una provincia es interprovincial y los que se desplazan afuera de una provincia. Y el servicio internacional que salen de los transportes fronterizos. ¿Qué es el transporte escolar? Como su palabra mismo lo dice, consiste en el traslado de los estudiantes de sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa, y en las mismas condiciones al personal de empresas públicas o privadas. ¿Qué es el transporte terrestre comercial? Según el reglamento de transporte terrestre y seguridad vial en el artículo 62, tipo de transporte terrestre comercial de pasajeros, podemos dividirlos en taxi, que es el traslado de terceras personas. Se realizará en vehículos autorizados, contarán con taxímetros y se dividen en convencionales de manera directa desde los puntos específicos y ejecutivos, que es exclusivamente a través de llamadas. Ahora ya tenemos los taxi Uber, pero estos Uber son transporte privado, obviamente que no están autorizados, pero se los están realizando. Ahora las competencias del Uber, eso que la nueva ley también de transporte terrestre y seguridad vial nos menciona que ahora la competencia va a proceder a pasar a los GATS provinciales y GATS cantonales. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en Quito, que el GAT cantonal sería el autorizado en regular Uber en las demás plataformas de taxis que tenemos. Sin embargo, aquí en Quito no está regulado y hay una sanción de $800 a las personas que están haciendo el taxi informal. ¿Qué es lo que normalmente están haciendo dentro de los operativos? Lo que normalmente están haciendo es una persona solicita, un agente de tránsito solicita un taxi, llega el taxista este taxi privado de Uber, y ellos proceden automáticamente a entregarles una boleta de citación, y esta boleta de citación es una sanción más o menos de 2 salarios básicos unificados para el trabajador, que serían los $850, o sea, es fortísima la sanción. En otras provincias no existe regulamiento y en otras ni siquiera existen estos taxis de aplicaciones. Ahora, tenemos también el servicio alternativo excepcional, que consiste en un traslado de terceras personas desde un punto a otro en lugares donde
sea segura y posible su prestación sin afectar al transporte público comercial. Por ejemplo, un servicio alternativo o excepcional. Ahora, hoy por hoy, en la ciudad de Quito hemos visto cómo estamos afectados, bueno, en todo el país, ¿no? Pero aquí en la ciudad de Quito, en el Arbolito, em, están concentradas las manifestaciones y un transporte alternativo o excepcional son estas denominadas camionetas, ¿no? Estas camionetas que llevan a las personas de un lugar a otro, excepcionalmente por el tema de las marchas y por un costo económico. Perdón. Y por un costo económico. Ahora, la carga liviana consiste en el traslado de bienes de vehículos de hasta 3.5 toneladas de capacidad de carga desde un lugar a otro de acuerdo a una contraprestación económica. Deberán estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporta. Es el transporte mixto, es el traslado de terceras personas y sus bienes en vehículos de hasta 1,2 toneladas de capacidad, permitidos el traslado en el mismo vehículo de hasta 5 personas, sin incluir al conductor, que sean responsables de estos bienes. La carga pensada, en cambio, corresponde al transporte de carga de más de 3,5 toneladas. La carga que se traslada es de acuerdo a una contraprestación económica de servicio. Y hay el transporte de turismo, que es el traslado de personas que se movilizan dentro de un país con motivos exclusivamente turísticos. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, como ya topamos anteriormente un poquito, es un arnés diseñado para sujetar el cuerpo de una persona dentro de un vehículo que en caso de impacto hace freno del cuerpo, por lo que es muy importante. Los tipos de seguridad, de cinturón de seguridad. Existen 4 tipos de cinturón de seguridad, cuya utilidad y eficacia en caso de sufrir algún siniestro varían de manera considerable. Hay los abdominales, que consisten en una cinta que va de un lado al otro del abdomen, como los asientos de los aviones. En estos, la sujeción que proporcionan no impide que la cabeza y el tórax puedan sufrir un importante desplazamiento hacia adelante. Por ello, hoy solo se instalan en las plazas centrales traseras y tienden a desaparecer. El mixto de 3 puntos de anclaje, que son una combinación de los dos anteriores sujetas al tórax y al abdomen, eliminando en gran medida el peligro de deslizamiento del cuerpo y el desplazamiento hacia adelante. Estos se utilizan actualmente en todas las plazas delanteras y casi todas las traseras, y comienzan a sustituir a los cinturones abdominales en las plazas centrales traseras. Y los cinturones de tipo arnés, que pueden ser de 4 puntos de anclaje, si están formadas por 2 cintas que sujetan los hombros, a las que se unen otras 2 que rodean el abdomen, y de 6 puntos de anclaje si están provistos de 2 correas más para las piernas. Son utilizadas sobre todo en los vehículos de competición por ser más seguros, pues retienen totalmente el cuerpo sin permitir que se desplace a lo más mínimo. Entonces, algunas instrucciones para el uso correcto del cinturón. El cinturón debe estar ceñido al cuerpo. Para ello no se deben utilizar pinzas o prendas demasiado voluminosas como abrigos, ni tampoco poner nada debajo del cinturón, como por ejemplo una almohada con el fin de ir más cómodo. Además, la parte superior de la cinta debe pasar por la clavícula, entre el cuello y el hombro, nunca por el cuello, pues produce lesiones graves en caso de producirse un impacto, como dislocación de la clavícula o rompimiento de cuello. Regular el asiento para que quede más o menos en un ángulo recto y nunca demasiado inclinado, ya que esta posición puede facilitar que el cinturón produzca un estrangulamiento en caso de un fuerte impacto y desplazamiento hacia adelante. Comprobar que el cinturón, una vez abrochado, no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido, sin dobleces o retorcido, dado que puede ser peligroso y además pierde eficacia. Una manera fácil de comprobar su funcionamiento consiste en proporcionar un tirón brusco hacia adelante para ver si se detiene. En caso de sufrir un siniestro importante con el vehículo, el cinturón de seguridad debe cambiarse, ya que su trenzado ha podido perder eficacia o incluso tener alguna rotura en su estructura, ¿no? Y en sus sistemas de anclaje. Generalmente el uso de cinturón de seguridad de los pasajeros ubicados en la parte de atrás del auto
Como les dije, no se utilizan, sin embargo, deben utilizarse. Ok. Ahora vamos a la jurisdicción de las vías. ¿Qué es una vía terrestre? Corresponde a los caminos, carreteras, autopistas, autovías, puentes, túneles, vías férreas y sus obras de cruce y empalmes desde lo más moderno autopista hasta los caminos más pequeños y los caminos vecinales y rurales. ¿Alguien me podría decir si sabe cuáles son las partes de una carretera dentro de una vía terrestre, no? A ver, como parte de una carretera es más o menos como lo que les mencioné anteriormente. Son los carriles, las bermas, los cunetas y los guardarrailes. ¿Qué son los guardarrailes? Las guardarrailes son considerados como barreras destinadas a reducir el riesgo de salida y volcamiento de vehículos en caso de que pierdan el control en una vía. Y las bermas, como les dije, se localiza en la parte exterior de la vía y se destina para el paso de peatones, ganado, así como el caso de que ocurran emergencias en los autos, pueden estacionarse en ese lugar. ¿Qué clases de vías nosotros tenemos? Tenemos las vías cantonales, que es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por cada uno de los consejos municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías provinciales son carriles públicos destinados al libre tránsito, situados fuera de los límites urbanos del cantón. Y las vías nacionales, rutas cuyo mantenimiento corresponde al gobierno nacional, es decir, no a las autoridades provinciales o municipales. A ver, hay los terminales de transporte. Tenemos el terminal terrestre, que también conocido como terminal de buses intercantonales e interprovinciales, que llegan y salen de las instalaciones para servir a las personas que desean desplazarse de un lugar a otro. El terminal terrestre cuenta con espacios destinados para la venta de boletos, estacionamientos, así como plataformas de llegada y salida de buses y taxis. El diseño de una terminal terrestre deberá además considerarse el crecimiento de la demanda a largo plazo. Se puede realizar una predicción general de crecimiento debido a que está relacionada con la población. Sin embargo, el número de usuarios futuros es imposible de predecir con precisión, ya que hay factores económicos, migratorios, tecnológicos, que pueden fácilmente distorsionar cualquier proyección. El terminal terrestre hace referencia a aquel espacio físico en el cual terminan y comienzan todas las líneas de servicio de transporte de una determinada región o de un determinado tipo de transporte. Por ejemplo, un bus, un tren, y cuenta con una serie de servicios. ¿Cuáles son los cuidados de las instalaciones del terminal de transporte por parte de los usuarios? Debemos tener en cuenta que el cuidado hacia las instalaciones del terminal terrestre debe ser de manera integral, la cual comprenderá las áreas de espera, boleterías, patios de comida, estacionamientos, incluso las áreas definidas para los andenes, que sean de llegada o de salida. Es deber de todos los usuarios el conservar su buen estado, las instalaciones del terminal, tanto a nivel interior como exterior, y ser responsables para denunciar las malas prácticas y los actos vandálicos, por ejemplo, los rayones con spray, los robos, las destrucciones de las instalaciones, esto con la finalidad de salvaguardar un bien que sirve de comunidad para movilizarse a otros lugares dentro y fuera de la ciudad. El ciudadano integral de los terminales es uno de los principales compromisos por parte de los usuarios, así como un derecho que se proporciona un buen servicio de transporte integral. Así también es necesario velar por las instalaciones que se encuentren en óptimas condiciones y se convierten en un buen ejemplo y espejo hacia las personas que nos visitan dentro de nuestro país. También tenemos el terminal aéreo, que corresponde a una infraestructura ubicada en el aeropuerto que permite el ambizaje y despeje de las aeronaves, embarque y desembarque de pasajeros, transporte de equipajes y mercancías, reabastecimiento de combustibles y mantenimiento de aeronaves, al igual que los terminales terrestres. Los espacios de los terminales aéreos deben ser cuidados ya que están en disposición de los usuarios. Aparte de estos dos, ¿qué otro terminal nos faltaría? Aquí. El de riel, el de ferrocarril o tren. Sí, el terminal de riel y hay los denominados
terminales aluviales, que son los puertos donde se embarcan y desembarcan las mercancías fluviales, ¿no? Las mercancías que vienen por parte de la zona fluvial. Por ejemplo, en Guayaquil tenemos un puerto y hay una terminal de transporte aéreo, una terminal de transporte fluvial. Ahora, vamos a topar los límites y las escalas de velocidad. Entonces, esto es muy importante que revisen el Reglamento General para aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Este nos menciona las escalas, los límites de velocidad, podemos ver en las diapositivas. Entonces, aquí estamos viendo que los límites de velocidad hay para vehículos livianos, para vehículos de transporte público de pasajeros y para los vehículos de transporte de carga. Esta pregunta, bueno, esto es muy importante siempre que nos toman las pruebas en la Agencia Nacional de Tránsito para poder sacar la licencia. Siempre nos toman esto. Entonces, sí sería importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, en el tipo de vía, si es urbana, el límite máximo es 50 kilómetros. Bueno, en los vehículos livianos primero, no. En el primer cuadro de vehículos livianos, motocicletas y similares, cuando es un tipo de vía urbana, el límite máximo va a ser 50 kilómetros por hora. El rango moderado es entre 50 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora. Y fuera del rango moderado es de más de 60 kilómetros por hora. Esto ya ocasionaría una contravención de tránsito. Igual en la zona perimetral, el límite máximo es 90 kilómetros por hora. Rango moderado es de 90 a 120 kilómetros por hora y el fuera del rango moderado es de 120 kilómetros por hora. En cambio, en las rutas de la carretera tenemos en límite máximo 100 kilómetros por hora, el rango moderado es de 100 kilómetros por hora y 135 kilómetros por hora y fuera del rango moderado tenemos los 135 kilómetros por hora. Y las curvas en carretera tenemos los 60 kilómetros por hora y rango moderado de 60 a 75 kilómetros por hora y fuera del rango moderado también tenemos los 75 kilómetros por hora. Esta es una base esencial que dice el reglamento a la Ley Orgánica de Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, en distintos GATS y en distintas provincias o cantones existen normativas y ordenanzas especiales que se van a regir con este límite de velocidad, pero a ver, tienen que tener este rango o menor. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si han ido a Ambato, que es la zona de los radares, que siempre hay multas por todos lados en Ambato. Entonces, hay una zona específica en la zona escolar donde me parece que es justo por un fuerte militar, en la que no te permiten ir hasta más de 30 kilómetros por hora. Caso de que vayas a más de 30 kilómetros, la ordenanza es bastante fuerte y las sanciones económicas son bien fuertes. Entonces ahí les toca obviamente apelar. Entonces ahora también, cierto, hablando de las apelaciones, un nuevo de los cambios de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial es que en caso de que a ustedes, por ejemplo, les multen con un fotorradar, ahora por un principio que es un principio dentro del derecho, que es el principio de celeridad y de economía procesal, ahora ustedes pueden hacer sus impugnaciones de tránsito en cualquier parte del país, es decir, en el domicilio del presunto infractor. Entonces, por ejemplo, si ustedes les multan en la ciudad de Ambato, antes obligatoriamente ustedes tenían que impugnar la sanción de tránsito en la ciudad de Ambato. Ahora, con esta economía procesal, ustedes, por ejemplo, por este fotorradar en Ambato, ustedes pueden impugnar la multa en Loja, pueden impugnar la multa en Quito, pueden imponer la multa donde sea su domicilio. Entonces, este es un avance importante de la ley. Otro de los avances importantes que ha sido dentro de ese mismo rango es que existe se podría decir, a ver, no es un privilegio, sino es como una exoneración o una subvención. Entonces, por ejemplo, si ustedes cometen una infracción de tránsito y se cancela dentro de los primeros 30 días, ustedes pueden cancelar el 50% de la remuneración. Entonces, si es que ustedes le han multado con un fotorradar, que la multa es, ejemplo, de $120, ustedes pagan dentro de los primeros 30 días y van a pagar la mitad. Entonces, obviamente, si ustedes están de acuerdo, dicen sí, sí es verdad,
yo cometí esta infracción y cancelan dentro de los primeros días, ahora la ley le permite nos da una especie de subvención y se cancelará la mitad. Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente porque todos a veces cometemos errores y tenemos contravenciones y si es que les han multado con alguna contravención, siempre es importante que desde el momento de la notificación y ustedes quieren cancelar, obviamente tienen la manera de cancelar que sería dentro de los 30 días para que exista esta exoneración del 50% o apelar, que sería apelar dentro de los primeros 3 días, ¿no? 3 días término, que serían. Porque recordemos que la diferencia entre término y plazo es que término es los días hábiles y plazo es todos los días. Entonces tendríamos que apelar dentro de los primeros 3 días ante el juzgado del domicilio. Ahora vamos con los límites de velocidad en caso del transporte público de pasajeros. En la vía urbana tenemos un límite. Licenciado. Perdón. Licenciado, una pregunta, pero si en caso de que no hay ninguna, ¿cómo es? Que no nos informan, no nos, ¿cómo es esto? Que no le notifican. No nos notifican. Y simplemente ya cuando está a veces a los 6 meses o al año, por alguna otra contraversión nos aplican esa multa. De hecho, eso pasaba, ¿no? Eso pasaba. El problema era en que uno en el momento a ver, a una persona sí, obviamente, siempre nos deben notificar, ¿no? Y ahora, de hecho, dentro de la misma ley, tenemos que tener en cuenta que nosotros al momento de solicitar una matrícula o de solicitar una licencia, nos estamos dando nuestros datos personales. Entre nuestros datos personales, ahora que nosotros damos es el correo electrónico. ¿Ya? A ese es por el medio que ellos nos deben notificar, sea de manera personal, en caso de que usted, el agente de tránsito, obviamente le vea cometiendo una contravención, en ese mismo momento le notifica y esa es la notificación, de eso se apelará en 3 días. Pero en caso de que no sea de manera directa, por ejemplo, en el caso de un radar, la notificación, digamos que no le llega, hoy usted cometió la contravención y no le han notificado dentro de los próximos 5 meses, pero la notificación le llega dentro de los próximos 5 meses a su correo electrónico. Entonces, a partir de esa notificación, usted tiene 3 días para poder apelar la contravención. Si es que a usted no se le ha notificado lo que se ha solicitado, y de hecho hay una resolución de la Corte Constitucional en la que dice que se deja en un estado de indefensión y un estado de vulneración del debido proceso. Ahí se puede presentar una acción de protección. Pero ¿cuál es el problema con esto de presentar la acción de protección? Es que obviamente el abogado para una apelación de esto le va a cobrar más de lo que vale la multa. Entonces, por eso muchas veces la gente cancela, ¿no? Estas multas. Entonces, ese es el gran problema y el gran vacío que existe en la ley. Por eso hasta el legislador decidió hacer esta exoneración del 50% para que no existan estos problemas. Pero sí, o sea, uno, si no le notifican y después le señalan que, o sea, yo tenía el caso de un cliente que sí pedimos una acción de protección porque él tenía más o menos alrededor de unas 15 multas, pero ya eran bastantes, o sea, él tenía unas 15 multas, pero él nunca le habían notificado. Entonces, según la ANT, cuando nosotros pedimos el informe de notificación, habían dicho que se le notificó un correo electrónico, pero en el rato del proceso nunca nos pudieron comprobar porque no se les había notificado y obviamente aquí existió una vulneración del debido proceso y de la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que estar pendiente en ese caso del correo electrónico y de las notificaciones pertinentes. Si bien es cierto, la Agencia Nacional de Tránsito sube las notificaciones ahí en la ANT, en la misma página de la ANT o la Agencia Metropolitana de Control y uno puede ir chequeando las contravenciones, sí han visto, ¿no? Pero eso no significa que ese sea el medio idóneo para notificar. No es que porque me suben la contravención ahí en la página es que me han notificado, no. O sea, necesitan notificarme de manera personal, o sea, o sea, por persona o por correo electrónico. ¿Ya?
Sí, no sé, es que había el problema, no sé, bueno, ahorita yo no, parece que no he cometido otra contravención. Había el problema porque no ve que cada ciudad, por cada ciudad era de ir a preguntar prácticamente a la Agencia Nacional de Tránsito, porque al menos a mí me pasó ese problema que por un radar me había pasado en Cuenca y yo como vivo en Loja, entonces, Claro. pero no me salía, ni siquiera en la ANT no me salía que yo tengo la contravención en Cuenca, simplemente por otra contravención que me agarraron en Cuenca, entonces ahí recién el agente me dice que tienes una multa que pagar por un radar. Claro, o sea, eso, o sea, se supone que, se supone, o sea, no es que es por ciudades ni nada, se supone que el sistema de la ANT es un sistema global que debe abarcar a nivel nacional todas estas multas. Entonces, yo creo que usted sí ha de haber estado dentro de la página del ANT, ahí dentro de la contravención. Pero si es que no le han notificado específicamente, obviamente usted podría presentar un proceso en relación a esta falta de notificación, porque usted y nosotros, todas las personas, tenemos derecho a ser debidamente notificados, porque la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76 específicamente, nos habla de las garantías del debido proceso. Obviamente usted sí se podría bajar esa multa, pero como yo le digo, va a ser más caro en relación al pago de un abogado o en relación al pago de los honorarios profesionales de la persona que le patrocine, ¿no? Pero sí, sí se puede. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes de las contravenciones y siempre estar entrando constantemente al sistema. Sí, lo que pasa que también era por otro caso, el que la multa era de 118,55 creo que era. Pero como ya pasó varios meses, ya estaba casi lo más en 250, entonces, Claro. eh, De hecho, que me seguía, que me ajá. seguía subiendo, pues. Y de hecho ahora la ley también cambió en relación a eso. O sea, porque el legislador nos rebajó el tiempo de impuestos. O sea, antes el tema de más allá de como usted dice, la infracción y el tema de esto lo que generaba impuestos por no haber pagado la multa, a veces era superior al pago de lo que uno debe, o sea, de la sanción. Entonces el legislador decidió no poner más del 2% en relación a la multa establecida y aparte existía una exoneración a todos los que tenían las multas de tránsito hasta antes me parece que era diciembre del 2021. Entonces había este tipo de exoneración en cuanto a los intereses que, que generaban, ¿no? Entonces eso también previó el legislador con la nueva ley, porque antes de verdad que los intereses superaban en demasía a la multa establecida. Entonces, eso es bueno, o sea, para mí, a mi criterio, es algo bueno porque ya no están cobrando demasiado y también están dando la oportunidad de que nosotros podamos apelar en otras ciudades por el tema de esta movilidad, porque uno no vive, por ejemplo, usted vive en Loja y le han multado en Cuenca, o sea, imagínese estar viajando por una contravención, más le va a salir el tema del viaje. Entonces, en eso sí se han puesto pilas los legisladores. Bueno, ahora vamos con el límite de velocidad para vehículos de transporte públicos y de pasajeros. Tenemos que en tipo de vía urbana el límite máximo es de 40 kilómetros por hora, el rango moderado es de 40 a 50 y fuera del rango es más de 50. En la perimetral es de 70, el rango moderado es de 70 a 100 y fuera del moderado es más de 100. En las rectas de carretera es límite máximo 90 kilómetros, el rango moderado es de 90 a 115 y fuera del rango es de 115 en adelante. En las curvas de carretera es de 50 kilómetros hasta el rango moderado es de 50 a 65 y el fuera del rango moderado es de más de 65. El, y el para vehículos de transporte, se me pasó las diapositivas, perdón. El para vehículos de transporte de carga, el urbano es de 40, el rango moderado es de más de 40 a 50 y fuera del rango moderado es más de 50. En la perimetral es de 70, rango moderado de 70 a 95 y fuera del rango moderado de más de 95. En las rectas de carretera de 70, rango moderado de 70 a 100 y fuera del rango moderado más de 100. En curvas de carretera
de límite máximo de 40, rango moderado de 40 a 60 y fuera del rango moderado de más de 60 kilómetros por hora. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy, a ver, tengo una pregunta aquí que me están poniendo. Alguien que me dice, tengo un auto que me llegó la notificación 3 meses después y la apelación como indica. A ver, dice Marco Lombeida, me dice, tengo un auto que llegó la notificación 3 meses después y la apelación como indica es más costos de abogados, si toca pagar el NT. No le entiendo, disculpe lo que dice aquí en la pregunta, estimado Marco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. O sea, no es una pregunta, más bien es una aseveración. Ah, Yo ya. tengo un vehículo que aparentemente tengo un exceso de velocidad y me notificaron 3 meses después. Ahora en la foto se ve claramente que hay un vehículo que me pasa y el mío está al lado. O sea, eso es como más o menos lo que acaba de pasar hace 2 semanas. A un vehículo le multaron estando subiendo o subido encima de una plataforma y el que comete la infracción es la plataforma. Ah, Ahora en realidad a lo que nos vamos en el buen sentido, respetando todos los criterios, es que esto, por ejemplo, ahí sí es, ¿qué se puede decir? Nuestro lindo Ecuador. O sea, claro. hay que pagar y punto, no se puede hacer nada más, pero por ejemplo en otros temas, como ahorita que estamos en el paro, todo el mundo ahí sí Ahí se hace lo que le... se echa la cruda al Estado, la gente no sabe cómo funcionan los combustibles, no saben que no tenemos refinerías, pues hay muchas cosas que las cosas desconocen. Y igualmente estamos atrapados en esto, que es la ley de la ANT. Sí, O sea, era más bien una indicación o un ejemplo claro de que las leyes no están a favor de tal vez de las personas, o sino simplemente, como usted indica, por decir, para uno poder hacer una apelación de estas cosas, el costo del abogado debería tener un valor, no sé, una cosa es cuando es por decir algo de alimentos, el abogado le cuesta $100, pero para algo de una ley de tránsito, por decir que usted supuestamente hizo un exceso de velocidad y la multa cuesta 116, el escrito del abogado debería valer unos $30 para que justifique, porque el escrito del abogado no cuesta menos de 200, 250, entonces, pues ya estamos perdiendo el tiempo, solamente como dice el compañero, toca pagar lo más pronto posible para que las multas no hagan que se engrose más la deuda. es que claro, porque el problema también es, o sea, aquí también se le está perdiendo el abogado, porque bueno, en un principio cogía antes cogía estas causas de tránsito y para uno como abogado también no le representa en el tema de costos y ganancias, porque toca ir a ingresar escritos, toca ir a revisar expedientes y ahora se pasa a una audiencia, obviamente uno tiene que pasar a audiencia, no es que no se pasa a audiencia y ya toca prepararse, ¿no? En cambio, por ejemplo, las audiencias de carácter de contravenciones de tránsito son, según las establecidas en el COIP, son de carácter expedito, que es una sola audiencia, y en donde se presenta ahí todas las pruebas de descargo y de cargo. Entonces ahí, como usted dice, sí, sí tiene que tener el abogado relación entre el precio y lo que es la multa, porque obviamente no representa a veces, como usted dice. Antes había más apelaciones de tránsito porque según la anterior ley había baja de puntos en la licencia. Entonces la baja de puntos de la licencia constaba desde la primera a la séptima contravención, de la contravención de primera clase a la séptima. Ahora la rebaja de puntos ya no consta así, ya desde la tercera a la séptima ya se dejó sin efecto. Entonces antes la gente más apelaba también al tema de la baja de puntos, porque por ejemplo, había gente, choferes que ya no tenían puntos de la licencia y eran choferes de buses, de transportes pesados que todo el tiempo estaban ahí en su ámbito profesional y que se dedican directamente a eso. Entonces ellos sí tenían que apelar, sí o sí, porque si se quedaban sin puntos para la licencia ya no iban a poder Laboral. transitar, no, pero ahora como la ley ya
y ya eliminó hasta también la rebaja de puntos, ya no tenemos un sistema de rebaja de puntos de la tercera a séptima clase, entonces eso también ha ayudado a que, bueno, ha ayudado a los de la LT a que se cobre más multas y que existan menos impugnaciones de tránsito, ¿no? Pero Claro, exactamente por eso, como le digo, licenciado, o sea, no es ni siquiera un tema suyo, porque yo conozco muchos abogados que a uno le tratan de ayudar en realidad, pero lamentablemente los honorarios son fijos, por eso le digo, o sea, más bien se debería haber una ley que diga que se haga un escrito específico y no que se haga algo tan complejo como que uno hubiera prácticamente, como decir, casi más y poco más ha ido matando a alguien ya. Es solo algo hipotético nomás. porque, por Eso ejemplo, nomás, licenciado. en el tema de los radares, yo cuando me he bajado las sanciones de los radares, yo únicamente me he bajado por dos cosas. La primera es, he pedido la calibración y homologación de estos, de estos radares, ¿no? Y la ley nos dice que tiene que tener un periodo de homologación o calibración de 60 días, ya, de 60 días. Y yo cuando he pedido algunos, han estado homologados a los 80 días, a los 90 días. Entonces, con eso me he bajado. Y la otra que he solicitado, que yo me he bajado, es la del, ¿cómo se llama? Una teoría del derecho penal, que es como un estado de necesidad. Por ejemplo, que yo justifiqué que una de mis clientes estaba conduciendo su vehículo a 130 kilómetros por hora porque, porque necesitaba ir al médico porque iba a perder el ojo. Entonces ahí me dieron un certificado médico avalado por el médico y todo, y con eso pude demostrar el estado de necesidad y me bajaron las infracciones. De ahí por otra cosa es bien complicado que se le baje. Por esas dos he podido yo bajarme estos rangos de límite de velocidad. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro la clase, que haya sido un poco participativa. Es mucho mejor así ir participando porque tanto ustedes como yo vamos aprendiendo y vamos reforzando estos temas en cuanto a educación vial. Entonces yo ya para ya la próxima clase, el día de mañana, yo les dije a los de Secretaría Académica del ITESUD que me aprueben el trabajo. Me dijeron que iban a revisar el día de ahora y si me iban a aprobar y va a estar subido el día sábado o el día domingo en la plataforma y para que por favor ya lo vayan desarrollando. Entonces conmigo la próxima clase creo que tenemos, ¿qué día? Lunes. El día El lunes. lunes. Entonces yo espero que para el día lunes ya tengamos listo ya la tarea. Si igual no está aprobada en la plataforma, yo el día lunes ya les presento aquí en las diapositivas para que ustedes puedan ir avanzando con los temitas, ¿ya? Muchísimas Ya. gracias. Cualquier duda, si es que alguien tiene, que me haga llegar. Y Vale. que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho por las protestas, porque ahorita estamos o sea, el país está en una grave situación y sería mejor que, como dicen, que se llegue a un acuerdo, ¿no? Porque a ninguno, sea del ámbito que sea, nos sirve esta paralización porque tenemos que producir y lo que está en el país es trabajando, ¿no? Así Entonces, es, Luis. quedo así y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Listo, licenciado. licenciado. Muchas Gracias, gracias, licenciado. Pase Muchas bien. gracias. Excelente fin de semana para Gracias. todos. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Saludos. Licenciado. Cámara.